Señoras y señores, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos nueva vez. Estamos ya agosto, podemos decir que estamos en agosto 2025. ¿Qué sucede este mes, el día 16? Que se conmemora la restauración dominicana. En torno a ese tema, haremos el programa del día de hoy con el coronel Sócrates Suazo. El coronel Suazo es el director de Historia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, historiador militar, un hombre intelectual, muy instruido en estos asuntos históricos, y es propicio conversar con él y agradecer que nos acompañe hoy día. Buenas noches, coronel. Para mí es un placer compartir contigo, Gregory, en lo personal y en la función social de comunicar información, de compartir información con los televidentes de este programa. Muy bien. Mire, la restauración es vista por la mayoría de los dominicanos como el día de que 16 de agosto, cada 4 años, asume el nuevo presidente de la República. Coincide con el día de la restauración, y la restauración, bueno, venimos de un proceso donde se recupera la independencia dominicana que previamente había sido en 1861, pues anexada a España. Se puede decir que en sentido y a rasgos generales, ese es el criterio que tenemos normalmente en la generalidad de la población. Ahora bien, la restauración dominicana, hay puntos de vista desde los cuales se puede hablar y que hemos fuera de cámara conversado, y quisiera que abundara Sócrates Suazo en el inicio sobre estos aspectos de la restauración enfocada sobre todo el punto de vista político. Sí, muy bueno. Realmente la restauración, la anexión, porque lo que va a generar la restauración es la anexión. La anexión es el fruto de un grupo social definido certeramente como los ateros. Desde el punto de vista social, de ese atraso, de la gente que entró al proceso de la independencia sin saber lo que era la república. Porque la república es una estructura social, un concepto jurídico bajo el cual se organiza el Estado. Entonces el Estado es la nación organizada. La nación, es decir, hay una diferencia entre nación y Estado. Hay una diferencia entre república y nación, como hay una diferencia entre nación y pueblo, entre nación y patria. Se complementan porque es el fruto de un proceso de evolución, de superación. Pero en el caso de los que se lanzaron a la anexión, fueron los hombres y mujeres, los hombres fundamentalmente, que no creían en la república, que no entendieron ese paradigma que significaba constituirse en una república. Para 1838-1844 vamos a ver el accionar político del ideólogo de la república, indiscutiblemente que es Juan Pablo Duarte y Díez, el general de ejército Juan Pablo Duarte y Díez. Entonces sí, Duarte promovió, porque conocía lo que era la república conceptualmente, en razón y en virtud de que estuvo 6 meses en los Estados Unidos y conoció la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la primera constitución escrita del mundo moderno, de la sociedad moderna. En consecuencia, Duarte va a estar en Inglaterra y luego en Francia, la cuna de la república, que es el resultado de la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad, de Montesquieu, de la división del poder del Estado, de los poderes del Estado, de legislativo, ejecutivo y judicial, la división de los poderes. Y en consecuencia termina
en Barcelona, Cataluña, donde conoció la Constitución de Cádiz de 1812. Lo que trae Duarte al país es la Constitución de Cádiz. Su proyecto de constitución está alimentada, construida con los principios de Cádiz. En consecuencia, Duarte sí sabía lo que era la república, esa visión democrática de estructurar el Estado. Y en ese proyecto de constitución, Duarte agrega un cuarto poder, que es el poder municipal. Es el municipalista por excelencia, por eso la Liga Municipal Dominicana legisla, sesiona el 26 de enero, todos los 26 de enero, porque es un homenaje a Juan Pablo Duarte. Ahora bien, esa generación de jóvenes, mujeres y hombres, ahí sí voy a hablar de mujeres y hombres, que es una revolución tan democrática, tan avanzada, que le da visibilidad a la mujer en planos importantes para construir la independencia proclamada la noche del 27 de febrero. Ellos sí saben lo que es la república, ellos sí aspiran a la independencia pura y simple, pero los demás grupos, que habían dos grupos, el de Buenaventura Báez en el sur, que promovía el plan Levasseur, el plan con la anexión, con el protectorado francés, y el grupo de los ateros encabezado por Pedro Santana en la región este, que sí promovía la separación de Haití para buscar un protectorado, ya sea fuese de España o de Francia. ¿Ve? Entonces estamos en un elemento que va a atravesar transversalmente la existencia de la República Independiente de 1844 a 1861, que es lo que se llama la Primera República. Esa gente no creyeron nunca en la República, no entendieron la República. O sea, los elementos constitutivos de la República, el espíritu de la República, ese espíritu trascendente, evolutivo de lo que es la República, de lo que es el Estado democrático, ellos nunca lo entendieron. O sea Por que eso, inmediatamente hacemos independencia en 1844, se cernía siempre en ese grupo correcto, un hálito de desconfianza, de descreimiento hacia el nuevo estatus. hacia el nuevo estatus, porque un estatus que le daba importancia a aspectos democráticos, aspectos de derechos de los ciudadanos. Entonces vamos a ver que una vez vencimos en Azua el 19 de marzo de 1844 en la guerra dominico-haitiana, Santana se retira, en una retirada correcta desde el punto de vista militar, se retira a Sabanabuey, Baní, para protegerse de la Sierra del Número y esperar los aprestos proteccionistas que encaminaba Buenaventura Báez con el cónsul Saint-Denis aquí y Levasseur en Puerto Príncipe. En consecuencia, estaban procurando el plan, el protectorado francés sobre nuestro territorio. Eso fracasa porque el 9 de junio de 1844 el grupo trinitario da un golpe de Estado revolucionario contra los planes anexionistas, proteccionistas, y entonces ahí instalan a Francisco de Rosario Sánchez como presidente de la República, constituyen esa Junta Central Gubernativa por otros trinitarios y Duarte lo envían al Cibao, donde Mella lo proclama presidente, y viene el contragolpe de Estado reaccionario de Pedro Santana, y se instala el gobierno, Pedro Santana se instala, y es el gobierno que va a promover la Constitución de San Cristóbal del 6 de septiembre de 1844. Pero a esa Constitución, y la Constitución que es un pacto social, en cierto modo, el pacto de Rousseau, el pacto social, porque ahí se expresan delegados de los municipios, de los grandes municipios, pero a esa Constitución, que es una copia de la Constitución de 1843 de Haití, o sea, donde hubo delegados. Sí, no, claro, porque son expresiones
manifiesto de propósitos de cómo va a ser el Estado, pero el Estado ahí esos delegados refrendan esa Constitución, pero Santana militarmente, Magnum Militaris, le endosa el artículo 210. Bueno, que no la iba a promulgar sin ese artículo. Sin ese artículo, la del 6 de noviembre que hay que ver también el contexto histórico, el contexto en el momentum en que se produce, porque el país estaba en guerra. Y ese artículo, que es un artículo que va a sobrevivir en nuestra Constitución y el que más referencia uno tiene es el artículo 55, aquel ya artículo ya apareció, está sustituido, modificado en la Constitución del 2010. En consecuencia, Santana va a gobernar con el artículo 210. Ahora, la gente piensa que la anexión surge en 1861. Aquí siempre hubo tratativas de anexión. En 1847 se enviaron delegaciones, se gestionó en 1847, en el gobierno de Pedro Santana, se gestionó, se hizo diligencias para una anexión. Y lo mismo va a ocurrir en 1854, que no era una anexión, sino un protectorado de reconocimiento del Estado Dominicano por parte de Francia, en la cual el emisario fundamental fue un hombre que sea prócer y padre de la patria, Ramón Matías Mella Castillo, que no estoy criticando a Ramón Matías Mella Castillo por esas gestiones, porque en el mundo diplomático incluso quizás trasciende al momento, siempre hay que tener las relaciones con países amigos. O sea que esa situación que surge de la anexión a España ya anteriormente se había socializado, sí, había un espíritu, se había gestionado. Había un espíritu, o sea, por eso incluso el Manifiesto de los Pueblos del Este de 1844, el 16 de enero de 1844, que es nuestra primera acta de independencia, que aunque no se proclama, es nuestra primera acta de independencia, y ahí lo que se habla es de la separación. Entonces hay dos conceptos, el concepto de la independencia pura y simple, como decían los trinitarios, y de la separación de Haití. Es decir, había gente que tenían una visión corta sobre lo que era la separación de Haití o la independencia nacional. Había gente que solamente le alcanzaba la vista para ver la independencia de Haití, no la independencia absoluta, no la independencia pura y simple, como dice Duarte en un documento fundamental que lo retrata de cuerpo entero, que es un documento que va a producir en 1866, que dice en una carta a Manuel Rodríguez Oquillo, dice: si en 1838, cuando la palabra honor nacional, patria, libertad eran infames, si fui perseguido en 1843 por la facción rivierista y luego en 1844 fui expulsado a perpetuidad y he arrastrado durante 20 años las cadenas del exilio, como regresé a mi patria con las armas en las manos para defender la independencia en 1864, ¿cómo no he de hacerlo? No solo contra los Estados Unidos, contra la Francia, contra España, sino contra todo poder extranjero. Esa es la definición de Duarte. Hay un pensamiento revolucionario, antiimperialista en Duarte, permanente, coherente, o sea, la coherencia. Entonces, pero los anexionistas no tenían esa visión. Es decir, sí, nos separamos de Haití, pero después que nos separemos de Haití, no tenemos compromiso de independencia ni de soberanía. Nosotros vamos a actuar, vamos a manejar el Estado, vamos a decir con la mentalidad de Juan Sánchez Ramírez, aquel que derrotó a los franceses en 1808 en Palo Hincado y terminó la era de Francia que se estableció aquí por el Tratado de Basilea de 1795. Es decir, entonces Sánchez Ramírez derrota a los franceses en Palo Hincado, cerca a la capital, termina la era de Francia, pero ¿por qué? Se llama la Reconquista para España, dándole vivas al rey de España que Napoleón tenía preso en España. Entonces nos echamos la guerra, la misma guerra que tenía Francia con España y la ocupación francesa de España por Pepe Bonaparte,
por Pepe Bonaparte, el hermano, y entonces volvemos a España. Ahora, estaban replicando un mismo concepto, porque en la cabeza de un atero no cabía la independencia nacional, no cabían esas ideas de modernidad, de igualdad, porque lo que la gente no sabe, que el golpe de Estado del 9 de junio de 1844 contra la Junta reaccionaria es porque esa Junta también tenía connotaciones racistas y excluyentes de los negros. Y Duarte dijo, los blancos, cobrizos, morenos, cruzados, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Estaba dando una cátedra de igualdad étnica, de un conocimiento profundo de la historia, de la evolución del dominicano, del criollo del dominicano de siempre, que es el fruto de 3 troncos étnicos fundamentales: los aborígenes, habitantes originarios de aquí, los españoles y los negros africanos. En consecuencia, esa era una visión holística de la dominicanidad. Entonces, el eje motivador de nuestra restauración, evidentemente, porque ya pertenecíamos en los hechos a España, es la restauración. ¿Qué se vislumbraba con el tipo de política que asumió la corona española acá en República Dominicana? Esa es muy buena pregunta, Gregory. Yo sé que almorzaste hoy, pero es una buena pregunta. Mira, hay hechos que preceden a la restauración, a la anexión. Indiscutiblemente tú no puedes sacar de la manga un proyecto de anexión sin elementos que justifiquen en la visión de los propulsores de la anexión, después de tener entre el 44 y el 17, teníamos del 44 al 61, teníamos 17 años de la Primera República. Es decir, ya teníamos los símbolos de la identidad definidos, ya teníamos nuestra bandera, ya teníamos nuestro escudo nacional, ya habíamos legislado, teníamos una constitución, porque la gente dice, el traidor Pedro Santana. Pedro Santana cometió varios errores políticos graves, y crímenes terribles como el de María Trinidad Sánchez, o el de los Puello, José Joaquín Puello, o el de Antonio Duvergé en 1855, pero ya el país había celebrado elecciones, ese tiene una dinámica autonomista. ¿Entiendes? Y ahora vamos a pasar por una etapa que termina la guerra, nos quedamos sin enemigos, sin adversarios, porque en 1856 se da la última batalla, la última incursión, la última invasión haitiana, porque tuvimos que librar una guerra contra Haití en 4 campañas militares. En 1844 la primera campaña, en 1845 la segunda campaña, 1849 la tercera campaña y la última 55-56, que es la batalla de San Tomé, Cambronal y Sabana Larga. Ahí terminaron las invasiones haitianas. Ahora, cuando terminan las invasiones haitianas, entonces nos vamos a la guerra civil, que es la revolución cibaeña, que es una revolución económica. Y es tan importante porque a la revolución cibaeña nosotros debemos darle seguimiento en función de las ideas que propugnaban. Ahí estaban los gestores, los ideólogos, que van a ser los ideólogos de la revolución restauradora. Porque si hay un brazo armado en la restauración, también hay un brazo pensante, hay un cerebro pensante, hay una ideología burguesa, como dice Juan Bosch, que es sobre la revolución restauradora, que fue una revolución burguesa inconclusa, comparándola con la revolución constitucionalista de 1965. Entonces, la revolución cibaeña es una revolución de los grupos económicos tabaqueros del Cibao. Es el Cibao echando un pulso con los caudillos del sur. Entiéndanse, Pedro Santana, que era un caudillo que tenía mentalidad del sur, y Buenaventura Báez, un nefasto personaje en el manejo de la economía
y en el manejo de la dignidad, de la soberanía y de la independencia nacional, porque es un caudillo, como dice tu amigo Soto Jiménez, un caudillo antinacional. En consecuencia, la revolución cibaeña es el fruto de la ideología de hombres como Pedro Francisco Bonó, como Benigno Filomeno de Rojas, como Ulises Francisco Espaillá, entre otros pensadores. Y esa es la revolución burguesa, preburguesa del Cibao. Es el Cibao tratando de desvincularse de la ideología o de seguir arrastrada de la ideología atera del sur. Entonces, mientras el Osama piensa, el yaque trabaja. Entonces, coronel Suazo, oímos esas luchas, escuchamos esos detalles, esas intenciones de enderezar entuertos. Sin embargo, vemos que la política no prima, que priman básicamente ideales, pero ideales basados en criterios patrióticos o en intereses particulares y económicos. ¿Es así? Bueno, es que realmente, de acuerdo al pensamiento moderno, es una lucha de intereses la vida. No, pero yo digo que veo que la política no tenía política per se. No, había no tenía los pensadores del Cibao tenían una visión política. Pero afiliados a organismos partidarios. Pero patrióticos. Con ese criterio. Con criterio patriótico, indiscutiblemente con criterio patriótico, porque el pensamiento revolucionario, el pensamiento dominicanista, tiene profundas raíces en el Cibao, porque es una de las razones de ser de ese sector económico del Cibao, es la generación de un sector burgués nacional. O sea, que la burguesía dirigiera el Estado. Entonces, contrario al sur, que son los caudillos tradicionales, en el Cibao hay un pensamiento democrático que va a profundizarse en la Segunda República, liderado por Gregorio Luperón. Entonces el insumo para que se concrete nuestra restauración en gran parte proviene de los elementos pensantes del Cibao. Sí, correcto, del pensamiento del Cibao. La restauración, que lo vamos a ver en su desarrollo, es el fruto del pensamiento cibaeño, es el fruto de ese grupo Moca, La Vega, Santiago. En consecuencia, a donde estamos ahora es que anexada la República el 18 de marzo, oficialmente, se va a arriar la bandera y eso va a generar un gran profundo dolor. Y se van a levantar los hombres de Moca con José Contreras y Cayetano Hermosén, y se va a levantar Francisco de Rosario Sánchez con su expedición por el sur y los mártires de Santiago, y entonces ya nos vamos a lanzar con Santiago Rodríguez al grito de Capotillo. Ya pasamos de la etapa latente a la etapa de guerra de movimiento y de la guerra definitiva después del grito de Capotillo, y vamos a arrasar en Santiago con Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo, Benito Monción, Gregorio Luperón, y vamos a derrotar al Imperio Español en Santiago. ¿El proceso de restauración qué tiempo dura? 2 años y pico, 2 años, porque la guerra tiene algunas manifestaciones de protestas desde 1861, desde el mismo momento con el padre Meriño en la homilía en la catedral, el 18 de marzo, y va a durar 2 años. Se oficializa con el grito de Capotillo. Se inicia ya los movimientos, ya la guerra empieza en Capotillo. La bandera de fuego ondear empieza en Capotillo. Y esa guerra es relámpago. Y en menos de 15 días estamos cercando a Santiago. Y hay más de 8.000 hombres que llegan de todos los puntos del Cibao, para que tú veas el nivel de conciencia que ha galvanizado el interés nacional. Ahora, es que España cometió muchos errores políticos, muchos de exclusión social, de exclusión por razas de la negritud, por razones raciales. Vamos a hacer una pausa, coronel Suazo, y precisamente al retorno
para que nos relate qué hizo España, sí. el poder de España en ese tiempo que estuvimos, breve Correcto. tiempo por suerte, que estuvimos anexados a ellos. Esa parte, iniciando el segundo segmento, la vamos a conocer de parte suya. Coronel Sócrates Suazo, director de Historia de las Fuerzas Armadas, hoy día nos conversa sobre la restauración dominicana. En breve retornamos. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Excelentísimo señor presidente, este gesto suyo no es solo una entrega de autobuses, es una respuesta concreta a una necesidad sentida durante años por nuestras familias. Gracias a su visión de una educación accesible para todos, los estudiantes de Samaná tenemos garantizado un camino seguro a la escuela. En TRAE, la seguridad en el transporte de los niños y niñas desde y hacia las escuelas es de alta prioridad. Cada niño que se transporte en un autobús del TRAE está dotado de un seguro de vida y una póliza de salud que lo cubre contra cualquier incidente dentro y fuera del autobús y en los centros educativos. Pero TRAE no solamente impactará más de 17.500 estudiantes en los municipios de Samaná, Las Terrenas y Sánchez, sino que TRAE generará en esos municipios un total de 110 nuevos empleos directos. Y fiscalizaremos la operación de los autobuses, así como detectar la necesidad de mantenimiento, consumo de combustible. En fin, todo el comportamiento de los choferes y auxiliares para garantizar la integridad de esos niños desde y hacia las escuelas. Ya miles de estudiantes pueden llegar a las escuelas con confianza y con seguridad, sabiendo que su país los impulsa para llegar más lejos. Bueno, se siente bien por la protección de los estudiantes. Llegaremos más temprano, seremos puntuales, no nos vamos a mojar. Ya no tenemos que aguantar el sol y vamos a estar con aire. Que ya no vamos a tener accidentes en la calle y eso es mucho mejor porque en un motor te puede pasar cualquier cosa y en una guagua no. Queremos decirle, amable televidente, que los conversatorios que se producen acá en La Hora con Gregory, usted puede mirarlos en el momento que desee en nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Acceda en YouTube a La Hora con Gregory RD, busque la campanita de suscripción, un clic y ya forma parte de nuestro canal. Así, los invitados nuestros, que todos son interesantes, usted puede mirar y escuchar sus conversatorios que sostenemos con ellos en cualquier momento que usted lo desee. Continuamos conversando con el coronel Sócrates Suazo, director de Historia de las Fuerzas Armadas.
cuando escuchamos y hablamos, inclusive hablamos de la anexión que sufrimos, que vivimos por parte de la corona española, nos imaginamos eso. Bueno, nosotros nos quedamos anexados por un tiempito a España, pero normalmente de ahí no nos salimos en la conversación. Ese lapso de tiempo, ¿cuál fue y cómo era la vida dominicana, la vida del dominicano durante la anexión? Bueno, vamos a decir lo que encuentra España. Cuando llegan, porque vinieron algunos emisarios españoles en la gestión pro anexión, y la anexión se dirigió desde Cuba, porque Cuba, lo único que le quedaba a España de aquel imperio donde no se ponía el sol era Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Ya había perdido todo. Ahora bien, esos primeros emisarios, antes de la firma de la anexión, antes del 18 de marzo, van a encontrar un país que ellos reportaban. Habían algunos funcionarios españoles que eran contrarios a que España se involucrara en la anexión. Porque ellos decían, el informe que ellos hacían era que aquí no habían caminos vecinales, que aquí no había producción intensiva, que este país no podía exportar prácticamente nada, solo tabaco, que aquí no había escuelas. O sea, te daba un panorama desolador, porque la república que nació en el 1844, el 27 de febrero, tuvo que enfrentarse a 12 años de guerra contra Haití. Haití no nos dejó en paz, y los hombres, en lugar de estar produciendo en sus conucos, estaban integrados al ejército permanente en una movilización militar, y eso había lastrado, había quebrado la economía nacional, la economía dominicana. No habíamos podido implementar proyectos y planes de desarrollo. Y esa miseria, ese atraso, lo reflejaban los españoles, algunos españoles que eran contrarios a la anexión, funcionarios del Estado español. Le decían, no ganamos nada, porque cuando ellos comparaban Santo Domingo, cuando digo Santo Domingo estoy hablando del país, de lo que es la República Dominicana, el territorio dominicano, lo comparaban con Cuba. Allí había una explotación intensiva del monocultivo que se llamaba la caña, y se producía el azúcar que incluso exportaban hacia la Florida, porque la gente cree que la Florida está llena de cubanos por el régimen de Castro. No, es que los españoles nunca se fueron de ahí, los cubanos nunca se fueron de la Florida. Siempre hubo, fíjate que Martí va procurando recursos a la Florida para la revolución, y son los Estados Unidos que terminan dándole el golpe final a los españoles para terminar la era colonial de España sobre Cuba. Entonces, ese informe fue ignorado por algunos asesores de la reina Isabel II de España, y se involucraron finalmente en una decisión incorrecta de España, sin tomar en cuenta la información que le llevaron estos comisionados de que era inviable en términos económicos. Ahora, ¿qué encontraron los españoles? El fruto de la guerra cibaeña, de la revolución cibaeña que he hecho alusión, es que los cibaeños se van a la guerra contra el gobierno de Buenaventura Báez, porque Buenaventura Báez, en un proceso donde el precio del tabaco subió extraordinariamente en el mercado europeo, los francos alemanes y los francos franceses que ellos obtenían de la exportación de tabaco era conculcado, sustraído por el gobierno de Báez, y a cambio de esa moneda fuerte, de esas divisas, el gobierno le daba
unas papeletas sin ningún valor. Y cuando ese proceso de acumulación de papeletas sin ningún valor, los cibaeños tuvieron los herones llenos de papeletas, pero no podían comprar nada fuera del país. Entonces se produjo lo que se llama la revolución cibaeña, que he aludido. Ahora, esa revolución cibaeña no pudo militarmente derrocar, aunque se cercó al gobierno aquí en Santo Domingo, no pudo derrocar al gobierno de Buenaventura Báez. Y entonces entra al escenario Pedro Santana, que había sido expulsado por el gobierno de Báez. Y los cibaeños lo asumen a Pedro Santana como jefe de sus tropas. Y es entonces cuando Báez es derrocado y se asila en el consulado francés y se va fuera del país. Ahora, Pedro Santana traiciona los propósitos de la revolución cibaeña, que eran burgueses, eran avanzadísimos para la época, porque el escenario, el eje de poder se había trasladado del sur, una vez terminada la guerra de independencia, al norte, que era la región productiva del país, la que producía bienes, era la región del norte. Y entonces Pedro Santana se hace con el poder, se queda con el poder, y es una vez que entra de nuevo al solio presidencial, se da cuenta de los problemas que su capacidad como gerente o como estadista le impedía resolver, porque en su cabeza no había los niveles de organización mental o de capacidad, destreza para dirigir el Estado y enrumbarlo por un proceso productivo. Además, que en términos generacional, los compañeros, los amigos de Pedro Santana ya estaban viejos. Incluso la última batalla de la independencia, que es la batalla de Sabana Larga del 24 de enero de 1856, ahí quienes participan son los que van a ser los líderes de la revolución restauradora. Ahí participa Benito Monción, ahí participa José Cabrera, ahí participa Pedro Florentino y todos los hombres que los vamos a ver como grandes capitanes, Gaspar Polanco, que los vamos a ver como grandes capitanes de la restauración. Entonces, cuando Santana se da cuenta que además de eso había una presión demográfica pacífica, haitiana, en los límites fronterizos, se da cuenta que no tiene cómo darle respuesta a la problemática social, a la problemática política del país de entonces y a la realidad haitiana de presión demográfica. Porque es que Haití siempre tuvo una demografía, que Haití tenía 600,000 habitantes y nosotros teníamos 200,000 habitantes. O sea, teníamos siempre esa asimetría poblacional. Siempre la tuvimos hasta que la evolución de nuestros servicios sanitarios hicieron que la mortalidad haitiana infantil y la salud de nuestra infancia, nuestro promedio de vida, se equiparara en el tiempo la población haitiana con la población dominicana. ¿Me decía? No, que iba a decir entonces que, visto ese preámbulo y esa graficación tan evidente, no fue entonces muy difícil para Santana tomar la decisión de continuar lo que ya se había iniciado previamente, años antes. Porque el pensamiento de Santana era antihaitianista, antihaitiano. O sea, él no tenía una visión de la independencia, porque los que creían en la independencia y la soberanía, la creían frente a Haití, frente a los Estados Unidos, frente a España, frente a Inglaterra, frente a cualquier potencia de la tierra, como dijo Duarte. ¿Qué vivió la población dominicana durante la anexión? Durante la anexión, que termina siendo fracasada, en razón de que dentro de la propuesta o firma de anexión se planteaba que España iría amortizando la circulación de esas papeletas, de esos billetes sin valor que dio Báez, el presidente Báez. Entonces, el gobierno español iría amortizando esa deuda. No se hizo. Entonces, como no se hizo, es uno de los primeros problemas. El gobierno español tomó una serie de medidas políticas y administrativas en el cual los principales cargos
en la administración pública eran ocupados por españoles que venían de Cuba o cubanos. O sea, que el dominicano no, fue echado a un lado. Además, cuando se fue, se llamó a los antiguos miembros, que era del ejército dominicano, para hacerle una equivalencia por la tasa para evaluarlo, un general que no sabía escribir. Nosotros teníamos generales, una gran cantidad de generales que no sabían escribir ni sumar, para llevarlo a la pensión, al retiro. Entonces, eso daba un choque que tampoco se honró llevarlo a la pensión, para pensionarlo. El Estado español tampoco lo asimiló. Pero tampoco cumplió con eso. Pero sí ya ellos quedaban sin comando, sin mando. Sí, se quedaban sin comando y se quedaban sin el escenario que lo justificaba. O sea, el Estado, por eso el Estado Dominicano de la Primera República prácticamente se desangraba manteniendo a unos soldados en el campo, en el supuesto campo de batalla, y no eran improductivos. Bien, y entonces además en el campo, por ejemplo, Monzón, el obispo Monzón, los curas dominicanos fueron relegados a parroquias sin importancia, y ese clero vino de Cuba y fue sustituyendo al clero dominicano en las parroquias de importancia. Además, promovieron a hacha y machete la obligatoriedad de casarse, del matrimonio, y el dominicano tenía ya una cultura de amancebamiento de primera base, de segunda base, de tercera base, y son de los factores culturales, económicos, sociales, que van a dar por resultado la sublevación. Es un caldo de cultivo que da como resultado la restauración. La restauración. ¿Y cómo se gesta? ¿Y quiénes lo movilizan ese movimiento? Ese movimiento, como ya dije hace un instante, tiene sus antecedentes. Ahora bien, la restauración inicialmente es en la línea noroeste. Tenemos Fue rápido todo. Vamos a decir que observa 3 etapas. Ajá. La etapa latente, que se están dando las condiciones subjetivas. Objetivamente teníamos un conflicto porque ya el dominicano había aprobado su república, su autonomía, claro, su autoridad. Tenía 17 años. Correcto. Además de eso, la anexión chocaba con el hecho de que aquí se elegían diputados, había una constituyente, había un congreso, los ayuntamientos. Todo eso quedó eliminado. Anulado. Entonces, y encima los funcionarios pasaban a ser españoles. Exacto. Entonces, eso fue generando un disgusto que en la medida que aparecieron elementos catalizadores, incluso incentivados por personajes, porque en la restauración van a participar hombres como Ramón Matías Mella. La categoría de Ramón Matías Mella como jefe del ejército, como delegado político y militar desde 1844 en el Cibao, Mella tenía un liderazgo tremendo en el Cibao. Y entonces los soldados jóvenes hicieron, sobre todo en la línea noroeste, Lucas Evangelista, Benito Monción, José Cabrera, los Beliar, y el más grande de todo, el general Santiago Rodríguez. Ahí, en la línea noroeste, echaron raíces profundas ese movimiento. Y vamos a ver incluso ya para 1863, cuando el jefe militar Buceta, Antonio Buceta, va al Cibao a tratar va a la línea noroeste, y allá le agarra una encerrona que le diezman la unidad militar que lo acompañaba. Y él se salva milagrosamente, llega hecho un harapo a la fortaleza San Luis de Santiago. Pero ahí está el movimiento de Guayubín antes de
para el 27 de febrero de 1863 estaba previsto dar el grito. Pero para que coincidiera con el 44. Con el 44, que ya teníamos el martirio de Sánchez, que también impactó la conciencia nacional, porque es un asunto de toma de conciencia. Oh, se tenía previsto el 27 de febrero. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se abortó? Porque Bartolo Torres, ahí en Guayubín, hace así y tiene un humo patriótico. ¿Cómo así? Bueno, te voy a decir por qué. Lo saluda un español, un soldado español, paisano, buenas noches. Y entonces él, que tiene su humo, le dice, ustedes saben lo que le va a llegar, pero tiene un humo patriótico, o sea que ya alertó y tuvo que irse. Y los dominicanos implicados en ese proyecto tuvieron que huir desde Guayubín para Dajabón, para Montecristi. Por eso le decimos humo patriótico, porque se le salió a Bartolo Torres el plan que había ya de proclamar el movimiento restaurador. Hubo que posponerlo y entonces se da ya en Sabaneta, lo que es Santiago Rodríguez, se da un combate el día 6 de marzo, que es el primer combate antes del grito de Capotillo. Un combate de sublevación. De sublevación. ¿Cómo se significa? Donde va Hungría por los restauradores, por los anexionistas, porque la gente piensa que había muchos dominicanos con la anexión, porque era más fácil ser anexionista en razón de que luchar contra España, de algún modo, había una raíz que nos vinculaba emocional, espiritualmente e identitariamente con España, porque España es la madre patria, porque por España echamos todos los pleitos desde 1500, desde que apareció Francia en el escenario, 1694, 1605, 1606, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII luchamos por España. Entonces, frente a eso, la lengua, la costumbre, la tradición, luchar contra España era más difícil que luchar contra Francia, porque Francia es un país extranjero, extraño a nosotros, exógeno a nosotros. Luchar contra España era más difícil que luchar contra Haití, porque nos justificábamos en la razón de luchar, hasta que el movimiento fue creciendo. Pero la gente no sabe que Gaspar Polanco, el gran generalísimo Gaspar Polanco, estuvo con las tropas españolas, y todos estuvieron con las tropas españolas y se fueron desvinculando del apoyo a la anexión. Y ese movimiento creció sobre todo en la línea noroeste, con apoyo del gobierno haitiano, con aporte del gobierno haitiano, reuniéndonos en el territorio haitiano como santuario para estar protegidos. Y desde el territorio haitiano, la mañana del 16, la madrugada del 16 de agosto de 1863, salió Santiago Rodríguez con sus seguidores que proclamaron el grito de Capotillo. Y con el grito de Capotillo entonces se incendió el gran incendio, la gran hoguera. Definir el grito de Capotillo, el escenario. El escenario, venimos del Capotillo francés al Capotillo español, porque es un cerro limítrofe, transfronterizo. Ahí mismo, en la Loma de David, desde la Loma de David, que es contigua al Cerro de Capotillo dominicano. Ahí nos reunimos. Mella se reunió antes, se había reunido meses antes, diciéndole, en 1862 Mella se había reunido allá. O sea, continuamente cruzábamos la frontera, porque el territorio haitiano era un santuario. Dieron fusiles, los haitianos suministraron fusiles, recursos para hacer posible el funcionamiento de la restauración. Entonces esa mañana los convidados con la corneta, ahí se tocó la corneta y ahí en consecuencia se proclamó, como dijo Santiago Rodríguez, nosotros los dominicanos, los vencedores de 1000 batallas, vamos a construir, vamos a restaurar la República. Y ahí se inicia con el grito de Capotillo, el gran incendio que barremos a los españoles de todo el territorio de la línea fronteriza al noroeste, y lo barremos desde todo el Cibao. Tomamos
todo el Cibao. Luperón llega con 40 hombres desde La Vega a Santiago, y el 1 de septiembre de 1863 vencemos el cuartel militar español en Moca, y ya tenemos cercado a Santiago desde Guravito, La Horma, La Herradura, y son desde el día 6 de septiembre 7 días de batalla, en la batalla de Santiago por la Restauración, donde vencimos al Imperio Español. Mantener 8.000 hombres alrededor del Cibao, del Santiago, de la olla del Cibao, de Santiago, desde Guravito, desde el Gurabo, arengado por Gregorio Luperón, encabezado por Gaspar Polanco, por Pepillo Salcedo. Eso es una obra de leyenda. ¿Y esos hombres eran con entrenamiento militar? ¿De cuál era la procedencia? Tropas colecticias, son hombres del pueblo y soldados, indiscutiblemente, los soldados que teníamos formados, pero eso es el pueblo en armas. Dice Juan Bosch que solo es comparable la guerra de la independencia, la revolución constitucionalista, con la batalla de Santiago del 6 de septiembre al 13 de septiembre, que cuando termina, que se retiran las tropas cercadas en la fortaleza San Luis. ¿Y cómo se define, coronel Suazo, esa derrota, ese desistimiento de que ya España no continúa teniendo injerencia en nuestro pueblo? Gaspar Polanco quema la fortaleza, se constituye el 14 de septiembre el gobierno provisorio de Santiago, ya reivindicamos el territorio del Cibao como territorio dominicano, y se empieza a funcionar el gobierno provisorio de Santiago. Ya el Estado está direccionando y cogiendo fiado, mandando vales, y entonces se empieza a direccionar la guerra desde el Cibao. Por eso mandan a Luperón para el este, a cruzar por Cotuí, Cebico, Monte Plata, y ahí entonces Santana es relevado del mando frente al fracaso militar en el este, en Sillón de la Viuda, Arroyo Bermejo, La Bomba, Guanuma, y entonces se refugian los españoles prácticamente en la capital, porque el sur lo derrotamos en La Canela por José María Cabral y Luna y los hermanos Obando, Timoteo Ogando, los Ogando. De modo que ya la guerra está definida. Cuando vencimos en Santiago el 6 de septiembre, prácticamente el rumbo de la ocupación española ahí se daba el inicio del fin de la ocupación. Y era inviable la mortandad de soldados españoles, la guerra de guerrilla direccionada por Ramón Matías Mella como ministro de guerra, de hacer la guerra de guerrilla, que hay un catálogo, hay un manual de guerra de guerrilla, determina el éxito. Nosotros empezamos a ejercer y de ahí va a salir lo que va a ser la guerra de independencia cubana, porque la guerra restauradora tuvo un impacto en lo que le quedaba a España, sobre todo en el Caribe insular, en Puerto Rico con el Grito de Lares y con Cuba, que empieza en 1868 la Gran Guerra, y le prestamos a Cuba al generalísimo Máximo Gómez. En una frase, no importa la extensión de la frase, ¿cómo definiría usted entonces, para así terminar este interesante conversatorio, a la Restauración Dominicana? Es una expresión mayor de la conciencia y de la identidad del dominicano. Es el alma que se construye grande, grande, en esas aspiraciones y esa fe que tenemos en el porvenir y en la juventud cibernética, la juventud de hoy, para conducir a la patria de siempre. La patria, la nación dominicana es infinita en el tiempo e inmortal. Bien, y así será, así será. Coronel Sócrates Suazo, director de Historia de la Fuerza Armada Dominicana, de las Fuerzas Armadas Dominicanas, está hoy y ha sido nuestro invitado, hablando de restauración, de anexión. Excelente episodio histórico para nuestra dominicanidad. A usted, en nombre de los televidentes y de la sociedad, muchas gracias por esa ilustración tan pedagógica, didáctica e interesante. Gracias, coronel. Señores, hasta mañana.